Muy buenos días para todos ustedes. De patas arriba, bomberos aeronáuticos, bomberos voluntarios y bomberos oficiales. Cada quien debe consultar y sacar sus propias conclusiones. Hace algún tiempo se presumió que el documento que anda rondando por ahí ya lo había firmado y hecho el señor Charles Benavides sobre una circular, pero esta circular actualmente lo único que cambió fue el firmante, en este caso el señor Alvarado, el actual director encargado de la Dirección Nacional de Bomberos. Hasta la fecha, el señor Alvarado no ha hecho nada por los bomberos, por tener un encargo, pero a la hipótesis que apunta es la de esperar cumplir un tiempo de 3 o 6 meses aproximadamente para que de alguna manera le den nombramiento definitivo, porque al parecer no hay nadie más de carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser comandante de la Dirección Nacional de Bomberos. Pero si de carrera administrativa se trata, para la comandancia de la Dirección Nacional de Bomberos, existe por ahí un capitán de bomberos oficiales que cumple con estos requisitos. Contrario a esto, la Federación de Bomberos le ha puesto peros o pirinolas. ¿Cuáles serán esas pirinolas o peros? Será que más bien y posiblemente andan buscando un nombramiento de un exdirector de Bogotá de apellido Mancipe. ¿Cuál será el aquelarre? También, presuntamente, con ese documento encubre lo que ha venido sucediendo con los uniformes confeccionados con derivados del petróleo para los bomberos aeronáuticos, cuerpos de bomberos voluntarios que son empresas privadas, bomberos oficiales del Estado y que tienen que cumplir por obligación. Existen resoluciones dizque por reglamento bomberil y otros justificando el risto, que es el peor textil derivado del petróleo para los cuerpos de bomberos. ¿Por qué? Porque este textil no tiene el soporte, no tiene el estudio técnico que rige para los riesgos bomberiles, los cuales están muy distantes de los riesgos o peligros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Y estas coincidencias de que exista un solo proveedor de los pastos de una tal empresa Candela y Salvamento para vender este textil muy bien amarradito. Para el 4 de diciembre se adjudica el primer contrato de confección y en menos de un mes se tienen miles de prendas confeccionadas. ¿O será que estas prendas que no les entregaron a la Fuerza Militar, a la Policía Nacional, hicieron las adecuaciones del peor textil? Hubo remanufacturaciones y se las entregaron a los bomberos en el país. Piedras andan. Estas resoluciones circulares milagrosamente han beneficiado a un solo proveedor de textiles. ¿Cuáles serán los negocios bajo la mesa? ¿Cómo se recompensarán esas mordidas y a quiénes? Esos son los supuestos delitos de favorecimiento a través de actos administrativos. Ese es el mismo textil para todo, el risto. Lo que sobra o no se alcanzó a vender a las fuerzas militares pasa a bomberos y así sucesivamente. Se ha evidenciado posible adulteración, falsificación de las fichas técnicas en algunas licitaciones 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, que piden textiles en algodón y entregan textiles sintéticos derivados del petróleo. En esas resoluciones, Reglamento Técnico de Bomberos de Colombia, Resolución 661 del 2014, Resolución 328 de octubre 22 del 2020, Circular Radicado 2023-21 10 089 061, están ordenando sin ver, sin conocer las verdaderas necesidades que tienen los bomberos, como son trajes de aproximación y demás elementos de protección personal, equipos. En cada zona o área de influencia departamental, territorial, en esos procedimientos no hay tiempo de quitarse los equipos. La Dirección Nacional de Bomberos presuntamente no puede
ordenar procedimientos a diestra y siniestra. Desafortunadamente, esa es la mentalidad que representan los actuales encargados de la Dirección Nacional de Bomberos y su grupito de asesores. Así es la iniciativa, según Napoleón Bonaparte, en la Dirección de Bomberos, Bomberos Aerocivil, etcétera. Esa es la aparente imagen que se le está vendiendo a los incautos bomberos de ese país llamado Colombia. Nadie dice nada, pero se sabe lo que sucede. Se presume que el señor de la Dirección Nacional de Bomberos, señor Alvarado, realizó un viaje a Europa con otros funcionarios bomberos aeronáuticos aproximadamente para el 2018, sin permiso de la Presidencia de la República, a costillas de un contratista. Posibles presiones para después favorecer el contrato, cuya sede de fábrica de máquinas se encuentra en Frankfurt. Viaje con el argumento de unas famosas pruebas FAT o FAT, disque para certificar esos vehículos, pero eso es competencia del fabricante. La entidad aerocivil realizó una investigación disciplinaria, pero esta la archivaron y no le dieron el traslado a los entes competentes, Fiscalía y Procuraduría y demás. Uno de ellos es un hermano del señor actual encargado de la comandancia de la Dirección Nacional de Bomberos, que a su vez, este señor comandante es de bomberos aeronáuticos. El hermano del señor encargado de la Dirección de Bomberos fue presidente de una asociación sindical gremial de bomberos aeronáuticos, pero aún mantiene su dominio adoctrinamiento sobre los borregos recién desempacados. En ese momento, esa hermanita, de boca hacia afuera, denunciaba a su propio hermano, señor Alvarado, porque de manera rastrera vendía trabajadores. Actualmente son los amigotes del alma, el gramo de poder. Por el otro lado existe lo que se denomina un tal Judas, que es un líder sindical, etcétera, etcétera, que es capaz de vender a quien sea. Además, se enrosquita con una directora de una institución de educación superior. Esta señora le patrocina con cualquier payasada, patrana, para viaticar y parrandearse a punta de viáticos y cuanto invento los recursos del CEA, Centro de Estudios Aeronáuticos. Una mayoría tiene conocimiento de esos asuntos y de muchos más. La denuncia rebosa cuando a conveniencia se debe hacer o a buscar el paso para atornillarse en el poder en lo sindical. Son expertos utilizando a la gente, sobre todo aquellos incautos, recién desempacados y con una memoria tan prodigiosa que cuando ya están en el lugar o en las altas ligas, se olvidan o desechan a aquellos que les dieron la mano para poder escalar, así como sucede en las campañas políticas. El imitacionismo, la emulación es lo más fácil de hacer, siguiendo algunos estereotipos de algunos exbomberos que ahora son los intocables en algunas concesiones, y no solo allá, sino de aquellos intocables mandacallar dentro del sector de bomberos. Con esas emulaciones, imitaciones, le permite estar cerca de las administraciones y como cualquier reptiliano, hacen de las suyas para sus intereses personales se hacen, se dan a conocer como dirigentes sindicales o futuros hacia el protagonismo sindical o simplemente a ser jefes de grupo para que con amenazas, intimidaciones, simplificaciones, señalamientos y demás acciones rastreras se convierten en ambiciosos, aprovechados, arribistas, algunos acosadores supuestamente sexuales, escolares y con documentos presuntamente falsos en hojas de vida, entre otras. A veces no se trata de vestir o hablar bonito. Un ejemplo, el apreciado comandante encargado de la Dirección Nacional de Bomberos y de otros por ahí, quien ha hecho de las suyas hasta donde más no ha podido, con la suerte o tal vez la complicidad de una entidad en ocultar un archivo de la investigación por un viaje a Europa, a costillas de un contratista y otras por ahí, porque bajo el amparo de su hada madrina le tapa muy bien las embarradas, a como dé lugar. Y quien lo ve a este señor muy bien vestido y lo bonito que habla y algunos otros de la rosquita. Tal vez no se trate de mostrar una imagen subjetiva de un modelo de ínfulas ético conservacionista, imitacionista al modelo europeo americano. Si realmente la imagen y la distinción va en el servidor público. En cuanto al modelo ético conservacionista, imitacionista al modelo europeo americano, esto se encuentra en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano,
libro de Carlos Alberto Montaner, Plinio Puleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa. Algunos de estos jefes de la isla de bomberos aeronáuticos o del zoológico, donde hay elefantes, focas, iguanas, cerdos, aves, entre otros, toman las represalias contra quienes han dicho o han mostrado lo que sucede, con la cabeza agachada de los oficiales de servicio. Estas represalias se manifiestan con hacer los famosos cambios de secuencias en turnos rotativos, y mágicamente estos jefes se salen con las suyas, quitándole los dominicales, horas extras y demás emolumentos, justificando los famosos cambios de secuencia en los turnos. No solo es quitarle gradualmente este derecho, sino con estas ocultas prácticas, los jefes complacen a sus preferidos premiándolos con horas extras dominicales y demás. Con estos cambios de secuencia, supuestamente se piden bomberos de otras compañías para poder disque soportar la operación. Pero si se ven las comisiones o las voladitas de algunos con corona que se escapan misteriosamente del turno, no pasa absolutamente nada. Estos desaparecidos de los turnos milagrosamente aparecen planillados. ¿Se está hablando de peculado? Casualmente, esto se repite en el tiempo y los mejores días de dominicales o los mejores meses de puentes y dominicales son ganados por aquellos de esas filosofías ambiciosas, rastreras, arribistas. La rosquita y el resto, pailas. Supuestamente bajo la mesa existen en los turnos rotativos el pago por debajo de lo que verdaderamente cuesta un turno normal, pagado por el Estado. Estos turnos se pagan a cualquier fulano por ahí para cubrir al otro o unos fulanos que se desaparecen de las bases, de bolsillo de los sutanos. Se paga turno con cualquier cosa. Se estará hablando de coadministración. No solamente la sospechosa coadministración anda por ahí en el servicio de bomberos con los turnos, sino en lo dudosamente como son los cursos a dedo, que en el SEA, en cabeza de una madrina, les auspicia lo que se les da la gana. Y hablando del SEA, recibe aproximadamente 4.000 millones de pesos. Pero se cobran cursos para bomberos tipo estafa por 6 millones de pesos por cada participante, porque no existen simuladores ni nada. Los cursos de fantasía. Continuando con estas famosas prácticas, algunos jefes, ex jefes en comandita o sociedad con sus oficiales y demás integrantes de la jerarquía hacen uso de amenazas, mandando callar a los borregos con el eslogan de que no busque que lo hagamos trasladar a la Patagonia. Algunos jefes amenazaban con quitar las horas extras, entre otras por ahí, con las famosas técnicas de la simplificación, de la intimidación, del sitiamiento, de la segregación. Le dan pedal a la administración hasta lograr su objetivo y sacar de su base a quien no les conviene. De donde venían estos fulanos, es decir, de abajo, otros por palanca, por dinastía familiar o por política, ahí está el famoso nepotismo. Se les olvidó que son expertos en pasar por encima de los demás, con tal de ganar a toda costa sus intereses personales, más en un grupo donde algunos nadies con gula se comen el preciado gramo de poder, con impulsividad, soberbia, se tiran contra aquellos que se las atraviesan, haciendo uso de sus jerarquías tanto sindicales como de empresa. Con el visto bueno, enchufe de algunos mandos medios de la misma administración, quienes disfrutan de ver el cómo se destrozan por la migaja de aquel manjar llamado poder, influencia, altivez, corrupción, o muchas veces por cuestiones sin importancias o bizantinas, para así poder seguir el camino ya trazado de la privatización. Aquellos que venden a los demás, los intereses mezquinos de esos personajes en entidad que no son bomberos aeronáuticos y que en cóctel contubernio andan cogidos de las manos haciendo sus payasadas a escondidas, mientras los borregos masoquistas narcotizados por ese protagonismo esperan su paso al matadero. Alguna agremiación sindical con pinta de secta compran a la gente nueva con cursitos y a punta de mentiras, esos que no pasan pliego de peticiones. Y cada vez que hacen asamblea, dicen por ahí, voten por el hermanito del actual encargado y comandante encargado de la Dirección Nacional de Bomberos y otros personajes, como son
papas, arroz y carne, o los mismos de siempre, para manipular a sus anchas desde el nivel central y dejar al resto por fuera del festín sin la torta. Algunos otros son los oportunistas líderes sindicales, que con la multiafiliación sindical, justificando la libertad sindical, están metidos con todos y con nadie, pero negocia con otro sindicato. Andan en todos lados. Se desconoce con quién. ¿Qué será lo que están buscando o defienden? ¿O que solo reconocen lo que hacen ellos o sus leales ciegos, mudos, sordos seguidores y desconocen el trabajo consagrado que hacen los sindicatos más nuevos y fructíferos? El gramo de poder y de patas arriba.